es decir, los casos de ingeniería civil donde circula agua, por ejemplo, como elemento de fluido, los flujos son turbulentos, es lo que siempre ocurre en la vida real. Entonces, es muy importante entonces que nosotros conozcamos cómo son las distribuciones de velocidades en este tipo de flujos. Ahora, la determinación exacta de cuál es la velocidad en un flujo turbulento es bastante difícil de realizarlo, ya que se tiene que tomar en cuenta lo que es el factor viscoso, es decir, las pérdidas de energía por los esfuerzos cortantes en las tuberías, en las paredes de las tuberías. Entonces, lo que se va a hacer es, en este capítulo, es tomar la velocidad como una función del tiempo, y esta función va a ser una velocidad promedio. Entonces, si nosotros graficamos cómo es la velocidad versus el tiempo, lo que vamos a tener en un flujo turbulento, vamos a tener esta forma de que es bastante variable. Van a haber picos y van a haber mínimos de esta velocidad en flujo turbulento. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente agarrar un promedio de esta distribución de velocidades y este promedio se lo va a expresar en función del tiempo. Entonces, lo que vamos a tener es que básicamente una velocidad en flujo turbulento U va a ser igual a lo que es una fluctuación de velocidad, es decir, una U', donde viene a representar los picos máximos y mínimos de estas velocidades, más lo que es la velocidad promedio. Entonces, el valor medio de esta velocidad se lo va a expresar en función del tiempo y va a estar definido justamente por esta expresión, donde la velocidad en un flujo turbulento va a ser igual al inverso del tiempo donde estamos midiendo la velocidad, multiplicado por la integral de la velocidad en función del tiempo. Ahora, para hacer lo que es el desarrollo de las ecuaciones de las velocidades en un flujo turbulento, lo que se toma en cuenta es el factor de rugosidad. Es decir, todas las tuberías en sus paredes van a tener elementos que van a dar o otorgar una rugosidad. Y esa rugosidad lo vamos a denotar con la letra E minúscula. Y cuando hagamos lo que son pérdidas de energía, van a ver lo importante que es tomar en cuenta esta rugosidad. Entonces, esta rugosidad va a estar en las paredes y las velocidades van a ser menores, van a ser muy pequeñas cuando van a estar cercanas a la tubería. Eso debido a que los esfuerzos cortantes van a ser mayores. Y esos esfuerzos cortantes van a ser mayores cerca de las tuberías, justamente producto de esta rugosidad que existe en las paredes. Entonces, cuando nosotros trabajemos con las velocidades en la región cercana a las paredes de la tubería, lo vamos a conocer como lo que es la capa viscosa. Es decir, muy cercano a las paredes de la tubería existe una capa imaginaria que le vamos a notar capa viscosa. Ahora, si esta capa viscosa, delta B, cubre algunos elementos ásperos de la rugosidad, se lo va a conocer como tubo liso. Y si la capa viscosa, delta B, es bastante delgada, entonces lo que va a pasar es de que estos elementos ásperos, es decir, la rugosidad de las paredes, van a sobresalir. Y en ese caso se lo va a conocer como tubo áspero. En otras palabras, esta línea negra acá, horizontal, nos está mostrando lo que es la pared de una tubería. Y si nosotros hacemos un zoom, un acercamiento a lo que es la pared de la tubería, vamos a ver de que no es una pared completamente lisa, sino va a tener este tipo de rugosidades. Entonces, si esta capa viscosa, delta B, es lo suficientemente grande, lo que va a pasar es de que va a cubrir estos elementos ásperos, ¿no? Estas rugosidades. En ese caso, lo que va a pasar es de que vamos a conocer esta situación como un tubo liso, cuando la capa viscosa es mayor a la rugosidad de la tubería. Caso contrario, nuevamente tenemos acá la pared de la tubería con sus rugosidades y tenemos nuestra capa viscosa delta B. Y esta capa viscosa es lo suficientemente delgado de tal forma que no cubre lo que son las rugosidades de la tubería. En ese caso, lo que va a pasar es que delta B va a ser menor a las asperezas, a las rugosidades de la tubería, y se lo va a conocer como una tubería áspera, como un tubo áspero. Entonces, en las dos diapositivas más adelante vamos a ver de que hay ecuaciones para determinar las velocidades que va a estar en función de un tubo liso o un tubo áspero. Ahora, para poder expresar lo que son las distribuciones de velocidades, existen dos formas de hacerlo. Un primer método está basado en fórmulas empíricas, donde nosotros podemos obtener lo que es las velocidades en flujo turbulento. Y para hacer la determinación de estas fórmulas, lo que vamos a hacer es determinar diferentes regiones en el flujo. Va a haber una primera región
que va a ser cercano a la pared y luego va a haber otra región que va a ser externa o también se la conoce como zona completamente turbulenta. Ahora, en la capa viscosa, delta B, es donde se empieza a teorizar que empieza el flujo turbulento, es decir, cuando estamos muy cercano a las paredes de la tubería, aún no existe flujo turbulento, pero una vez de que nosotros nos empezamos a alejar de las paredes de la tubería, lo que va a pasar es de que vamos a empezar a obtener el flujo turbulento. En estas grafiquitas podemos ver cómo se relaciona lo que son los esfuerzos cortantes con lo que son las velocidades. En el lado izquierdo lo que tenemos es una gráfica en el cual en el eje Y tenemos la distancia desde una pared de la tubería en la parte inferior y podemos ver de que mientras nosotros estemos más cercano a la pared de la tubería, lo que va a pasar es que los esfuerzos cortantes, tau, van a ser mucho mayores, es decir, van a alcanzar su pico máximo cuando estemos en pleno contacto con las paredes. Y mientras nosotros más nos alejamos hacia el centro de la tubería, lo que va a pasar es que los esfuerzos cortantes van a empezar a reducir hasta que lleguemos justamente al eje de simetría de la tubería. Entonces, en el eje de simetría de la tubería, lo que va a pasar es que los esfuerzos cortantes van a ser igual a cero. Ahora, si nosotros analizamos en la misma tubería lo que son las distribuciones de velocidades, lo que podemos ver es de que las velocidades, cuando estamos cercano a la pared, van a ser casi igual a cero. Entonces, acá tenemos nuevamente lo que es la distancia radial, Y, y lo que son la distribución de velocidades en el eje X, ¿no? Entonces, cercano a la pared, las velocidades van a ser igual a cero, pero mientras más nos alejemos hasta el centro de la tubería, lo que va a pasar es de que vamos a tener las velocidades máximas hasta encontrar el eje de simetría, donde en este puntito tenemos la velocidad máxima. Entonces, pueden ver también en esta gráfica de que hay diferentes capas, ¿no? Lo que hemos dicho, de diferentes regiones, la región en la pared y lo que es la región externa o turbulenta. Entonces, justamente cercano a la pared tenemos esta capa viscosa o región de la pared donde vamos a tener unas ciertas expresiones de velocidad, luego existe una pequeña capa de transición y finalmente ya en las cercanías del medio, es decir, del centro de la tubería, tenemos lo que son la región externa o región turbulenta, donde tenemos ya las velocidades completamente desarrolladas. Para tubos lisos y ásperos, se han hecho diferentes experimentos, ensayos en laboratorio, donde se han podido obtener valores, es decir, variables que son básicamente empíricas, son simplemente valores que se necesitan para poder expresar lo que son las velocidades en flujo turbulento. Y dos de esos valores son justamente U sub T, que se la conoce como la velocidad cortante, y luego tenemos lo que es B entre U, que es la longitud viscosa. Entonces, la velocidad cortante U sub tau es básicamente una velocidad ficticia que se utiliza para determinar las velocidades en flujo turbulento. Y esta variable U sub tau no está relacionado con la velocidad propiamente, simplemente se le ha dado el nombre de velocidad porque sus unidades están expresadas en unidades de longitud entre tiempo, es decir, por ejemplo, metros sobre segundo, que es análogo a lo que es las velocidades. Entonces, esta es una relación que tiene dimensiones de velocidades y simplemente se lo utiliza a partir de datos experimentales. Y la longitud viscosa, que es la relación de la viscosidad cinemática entre viscosidad dinámica, es una longitud característica en un flujo turbulento que también lo vamos a utilizar. Entonces, matemáticamente, la velocidad cortante U sub tau va a ser igual a la raíz cuadrada del esfuerzo cortante en la pared dividido entre la densidad. Entonces, esto de acá, la ecuación número 27, nos está representando lo que es la velocidad de cortante, o en algunos libros se la conoce como la velocidad de fricción. Luego, el esfuerzo cortante en las paredes, tau sub 0, va a ser igual a 1/8 de la densidad, multiplicado por la velocidad promedio al cuadrado, multiplicado por F, donde F es el factor de fricción. Y este factor de fricción va a estar en función del tipo de material en el cual está construido una tubería. Y nuevamente, cuando hagamos el desarrollo de la siguiente sección, pérdidas de energía o pérdidas de fricción, vamos a ver de que existen diferentes tablitas donde se puede obtener lo que es este factor de fricción. Ahora, para hacer el estudio de la distribución de velocidades, como les he comentado, se lo puede hacer según las definiciones de tubo liso y tubo áspero. Para el caso de tubo liso, tenemos esta relación, donde nos dice que la velocidad promedio, U barra,
del flujo turbulento entre lo que es la velocidad cortante es igual a la velocidad cortante multiplicado por y, es decir, la posición donde yo quiero determinar la velocidad, dividido entre la viscosidad cinemática. Entonces, esta ecuación 29 trabaja solamente para la zona en lo que es en la capa viscosa. Y tenemos que tener en cuenta que va a ser válido entre estos dos límites, es decir, cuando la velocidad cortante, U sub tau, multiplicada por la posición donde queremos determinar la velocidad, entre la viscosidad cinemática tiene que estar comprendida entre 0 y 5. Ahora, para la región turbulenta, es decir, para la región que no está cercana a la pared, tenemos la ecuación número 30. Y esta ecuación número 30 nos dice que la velocidad promedio, U barra, entre la velocidad de cortante es igual a 2.44, el logaritmo natural, de la velocidad cortante multiplicado por y, es decir, la posición donde queremos determinar la velocidad, dividido entre la viscosidad cinemática, más 4.9. Hola, Reina, acabo de leer tu mensaje. Dame unos 5 minutitos, por favor, y luego te paso el curso. Entonces, gracias, Reina. Entonces, la ecuación 30 es válido cuando la velocidad cortante multiplicado por y entre la viscosidad cinemática es mayor a 30 y cuando la posición donde nosotros queremos determinar la velocidad, y, entre el radio de la tubería, es menor a 0.15. Luego tenemos una relación, que es la ecuación número 31, donde nos incluye lo que es la velocidad máxima en un flujo turbulento y para un tubo liso. Entonces, esta ecuación 31 nos dice que la velocidad máxima entre la velocidad cortante es igual a 2.44, el logaritmo natural de U sub tau, multiplicado por el radio de la tubería entre la viscosidad cinemática, más 5.7. Esta es una expresión donde nos está relacionando lo que es la velocidad máxima. Estas tres ecuaciones, como les he mencionado, es para un tubo liso, es decir, cuando la capa viscosa está cubriendo los elementos ásperos de la tubería. Ahora también tenemos otras ecuaciones para un tubo áspero. Entonces, en un tubo áspero, la capa viscosa en la pared no es significativa, es decir, esta capa viscosa es bastante pequeñita, entonces no es significativa. Entonces, por eso solamente vamos a tener dos ecuaciones. La primera ecuación es la ecuación 32, que nos dice que la velocidad promedio entre U sub tau es igual a 2.44 logaritmo natural de y entre e, más 8.5. E es la aspereza, ¿no?, de nuestra tubería. Y esta ecuación 32 es válido cuando y entre el radio de la tubería es menor a 0.15. Y para utilizar o para determinar la velocidad máxima, utilizamos la ecuación 33, que nos dice que la velocidad máxima entre la velocidad de cortante, U sub tau, es igual a 2.44 entre el logaritmo natural del radio de la tubería, entre la aspereza del tubo, más 9.3. Ahora, el segundo método, porque este ha sido un primer método, la diapositiva anterior les he comentado que existen dos métodos para calcular lo que son las velocidades en flujo turbulento. Todas estas ecuaciones corresponden al método empírico, pero hay otro método un poco más sencillo, y este método se lo conoce como la ley de potencia. Entonces, con la ley de la potencia podemos determinar también lo que son las distribuciones de velocidades en un flujo turbulento. Entonces, la primera ecuación que nos dice la ley de potencia es de que la velocidad promedio en un flujo turbulento entre la velocidad máxima va a ser igual a y, es decir, la posición donde nosotros queremos determinar la velocidad, entre el radio de tubería y todo eso a la 1 entre n, donde n es un número entero que va a variar entre 5 y 10. Y n se lo va a relacionar directamente con lo que es el número de Reynolds. Ahora, este valor de n también se lo puede relacionar con el factor de fricción F. Y se lo va a relacionar mediante esta relación, donde n es igual a 1 entre la raíz cuadrada de F. Y la constante n también se la puede relacionar, como les he dicho, con el número de Reynolds. Entonces, para eso se han hecho bastantes experimentos y se ha relacionado de esta manera, donde tenemos acá el número de Reynolds con valores que son plenamente en flujo turbulento. Y nos da un número de Reynolds y para cada número de Reynolds nos da un valor de n. Y este valor de n está variando, que es la velocidad promedio. Entonces, la velocidad promedio en un flujo turbulento va a ser igual a 2 por n al cuadrado,
todo eso dividido entre n más 1 multiplicado por 2n más 1 y todo eso lo multiplicamos por la velocidad máxima. Entonces, estas, si no me equivoco, vienen a representar las tres ecuaciones fundamentales para utilizar la ley de potencia y así determinar lo que son las distribuciones de velocidades en flujo turbulento. Muchachos, esta mañana he hablado con Reina, trabaja en lo que es el Departamento de Ingeniería Civil, junto con el ingeniero Roberto Méndez y Javier Caballero. Entonces, como saben, estamos en el proceso de acreditación de la carrera, estamos empezando el proceso de acreditación de la carrera, y me han pedido de que les cedamos unos minutos para que puedan realizar una evaluación. Entonces, me hubiera gustado terminar lo que es la ejecución, la resolución de un par de ejercicios de lo que son distribuciones de velocidades, pero creo que no nos va a alcanzar. Entonces, mañana terminamos con lo que es este par de ejemplos de distribución de velocidades y también empezamos con el capítulo o con la sección de pérdidas en tubería. Entonces, lo dejamos acá y Reina, te paso el control de la clase